Si no hay presencia del Espíritu de Dios, el Evangelio no funciona. Tiene que ser dirigido de manera total a través de la presencia del Espíritu de Dios. Saludos mis amados, Dios les bendiga. Quiero considerar un versículo en San Juan capítulo 4 y versículo 23 donde nos habla de la adoración. Porque quiero hablar hoy con gente que adora, gente que bendice, glorifica a Dios en todo tiempo. Y vamos allá, San Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Por qué adoro? ¿Cómo adoro? ¿A quién adoro? Son interrogantes que nosotros debemos de considerar en nuestras vidas para saber en el camino que estamos caminando. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cuáles son nuestras actitudes para testificar que realmente adoramos a Dios como Él quiere que le adoremos? Aquí San Juan dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense que en la primera parte de ese versículo usted va a encontrar que la palabra espíritu está escrita con E mayúscula. Lo que indica es que cuando menciona esa palabra se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Más adelante vamos a considerar algunos versículos para saber que en realidad cuando tú tienes al Espíritu Santo, tiene al Padre, tiene al Hijo, porque los tres son uno. Y es bueno que nosotros entendamos estos principios doctrinales, porque es lo que nos va a definir como un verdadero creyente, que confesamos a Dios y entendemos por la revelación de la palabra que estamos en la verdad. En el camino, una persona puede quizás extraviarse, pero los que tienen al Espíritu, estos son guiados para que adoren al Dios verdadero, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a verlo. Dice en San Juan capítulo 16 versículo 13, dice que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso le dice Jesús a los discípulos, en vista de que Jesús está hablando previamente de lo que iba a acontecer con ellos cuando viniera el Espíritu Santo. En el versículo 7 le dice: pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces le sigue diciendo en el versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Jesús empieza a decirle estas cosas a los discípulos, le está hablando del trabajo que hace el Espíritu de Dios en los creyentes en el tiempo de la gracia. O sea, si no tenemos la presencia del Espíritu de Dios, si no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, no hay forma de que nosotros seamos verdaderos adoradores. Puede tener quizás mucho conocimiento, teología, conocimientos intelectuales, pero si no tiene el Espíritu Santo, jamás podrá ser un verdadero adorador. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, a servir a nuestro Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde estábamos? San Juan 4. Dios es espíritu. Primer punto que nosotros tenemos que reconocer y estar bien claro es que Dios es espíritu. O sea, no es un objeto. No es algo que tú lo puedes tocar, que lo puedes palpar, que lo puedes ver con los ojos. No, es algo de carácter espiritual, que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sí lo sentimos a través de su presencia. Y ahí donde tú estás, si tú eres un verdadero adorador, puedes sentir a Dios como ríos de agua viva, que te toca, se mete hasta los tuétanos de los huesos, porque lo hace a través del Espíritu. El hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El hombre tiene una parte espiritual que es lo que se puede comunicar con Dios. Mi espíritu, tu espíritu, es el que se comunica con Dios. Y como consecuencia, entonces, esto provoca que mi alma sea alimentada.
a través de las cosas espirituales. Por eso fue que Jesús en una ocasión dice que se regocijó en el Espíritu. ¿Lo ve? Se regocijó en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo fue que hizo que Jesús se regocijara, sintiera ese gozo. Y entonces él dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces en el versículo 22, él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que estamos hablando que esta adoración tiene que ver con una revelación que viene al creyente, que es el mismo Espíritu de Dios quien la manda, quien la trae. Si no tiene la revelación del Espíritu de Dios en tu vida, obviamente vinculado a lo que dice la palabra, no hay forma de que el creyente pueda ser un verdadero adorador. Lo demás es bucha y pluma nada más. Aguaje, brinco, salto, bulla. Pero cuando adoramos a Dios desde el alma, oiga, y ponemos en acción nuestra parte espiritual, nosotros nos conectamos con Dios, como que nos unimos con Dios, porque Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, si nosotros no lo buscamos a través de nuestro espíritu, entonces no hay forma de que podamos ser compatibles con ese Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que la Biblia dice que los montes se derriten ante su presencia. Aleluya, no hay forma. Hay que unirse a Jesús. ¿Cómo me uno a Jesús? A través de mi espíritu. Porque vuelvo y repito, la parte espiritual es la que puede ser compatible con Dios, porque Dios es espíritu. ¿Dónde podemos ver eso? En 1 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 16. Dice Pablo: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces el 17 le sigue diciendo: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, desde el día que te convertiste a Cristo hasta hoy, tú eres uno con Dios, uno con el Señor. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu te uniste a Jesús. Y ahora ya no son dos, sino uno, dice Pablo. ¿Por qué? Porque están de acuerdo. Ve, por eso es que dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En este sentido, para yo ser un buen adorador, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Esto va a provocar que yo pueda sentir el fluir de Dios, y además de sentir el fluir de Dios en mi vida, entonces voy a ser partícipe de lo que es una revelación a través de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Vamos a ver ahora que cuando tú eres un buen adorador y adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios a través del Espíritu te va a revelar su misterio, su palabra y el propósito que Él tiene para con nosotros. ¿Dónde podemos ver eso? En 1 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, en base a eso que está diciendo en el versículo 9, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Señores, está diciendo que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cuál es el resultado que vas a tener? Que cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro, ese mismo Espíritu te va a hacer entender y va a recibir la revelación de las cosas profundas de Dios que muchos no entienden. Por eso es que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Por eso es que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios, aquellos que no creen, para ellos les parece locura. No la pueden percibir, no la pueden entender. Obviamente, porque para entenderla es necesario que la persona tenga la revelación del Espíritu de Dios.
Mi amado, si no hay presencia del Espíritu de Dios, el Evangelio no funciona. No es simplemente estar en la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando o cantar un cántico, un coro. No, tiene que ser dirigido de manera total a través de la presencia del Espíritu de Dios. Porque Él es el que te va a guiar, te va a llevar a puerto seguro. Cuando tienes esta experiencia, vienen vientos, tempestades, luchas, batallas y el diablo no te puede destruir porque es el Espíritu de Dios quien te lleva de la mano hacia la victoria. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios te ayuda a entender la palabra, te ayuda a orar, a mantenerte firme, a ser un creyente ferviente, a sentir el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Y aún más, es lo que te ayuda a poder vencer el deseo de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios, aparte de que es el que te revela el misterio de Dios, también es el que hace que las cosas pecaminosas que producen muerte, que hacen que nuestra vida se debiliten, Él las hace morir, las destruye, las desactiva. Entonces, partiendo de aquí, tú puedes vivir una vida en el Espíritu de victoria, de fuego, de unción. Alabado sea Dios. Dice que el Espíritu conoce las cosas de Dios. O sea, son cosas espirituales que se manifiestan en lo espiritual, pero que van a ser evidentes en el mundo palpable, en el mundo físico. ¿Cómo no podemos testificar esto? Cuando vemos la obra redentora de Dios a través de una vida transformada. ¿Cómo cambió? A través de lo que hace el Espíritu Santo. Él es el que transforma, el que liberta, hermano. El que hace la vida nueva. Por eso es que hay tanta crisis espiritual dentro del pueblo de Dios. Porque al haber tanta ausencia de presencia de arriba, entonces el pecado, la mundanalidad y todas las cosas que no le agradan a Dios toman posesión del ambiente, de ese terreno que le pertenece a Dios y que por lo tanto la iglesia tiene que conquistarlo. Pero ¿cómo lo conquista si no hay presencia de Dios? Por eso es que nosotros, amados, a través de la oración, de la lectura de la palabra, tenemos que decirle a Dios que nos revele, que nos ilumine. Ve, desde el momento que nos convertimos, recibimos la revelación de Dios, claro está, porque Dios nos abrió el entendimiento, pudimos entender el plan de Dios a través de Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, nos lavaron con su sangre, y desde ahí empezamos un caminar, un recorrer, ve, cuyo propósito es que este plan se vaya agigantando de manera gradual y nosotros vayamos siendo cada vez más partícipes de una bendición más agigantada. O sea, vas recibiendo las cosas de Dios de manera gradual. Según Él te va capacitando, Él te va dando más. Ve, mi alma te alaba, Jesús. Pero eso requiere una perseverancia a través de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo ve? Vuestro entendimiento, la parte espiritual. Alabado. Porque Dios siempre va en dirección a la parte espiritual. Porque Él entiende que esa parte espiritual es la que es compatible con Dios. Por lo tanto, si no se pone en función, entonces no va a haber una verdadera adoración. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿En qué se centra la voluntad de Dios? En obedecer a su palabra. Hacer lo que Dios dice. Oye, hacer lo que Dios dice. Ser guiado por el Espíritu Santo. Porque ¿cómo usted va a hacer la voluntad de Dios si no es guiado por el Espíritu Santo? ¿O usted cree que aquí todos esos fuetazos que hemos recibido y todas esas pruebas y todas esas luchas y todos esos ataques, ¿usted cree que nosotros vamos a ser vencedores si no es porque la ayuda del Espíritu Santo está a favor de nosotros? Hablaba de que en qué se concentraba la voluntad de Dios, ¿verdad? En obedecer a su palabra. ¿Dónde dice eso? En Mateo capítulo 7 y versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él dice en otro lugar, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? O sea que
Si nosotros decimos que somos verdaderos adoradores, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Porque en el tiempo de la gracia no hay forma de que se pueda hacer una verdadera adoración a Dios si no se obedece a la palabra, mi amado. Siempre usted me va a ver que voy a caer ahí, hermano. ¿Por qué te dejas guiar de tus propios caprichos, opiniones, interpretaciones? ¿Quién es ser un verdadero adorador? Tiene que obedecer, amar la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y atesorarla. ¿En qué otra cosa consiste la voluntad de Dios? En nuestra santificación. ¿Dónde podemos ver eso? En 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Donde leímos en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nos renovemos en el espíritu de ¿qué? De vuestro entendimiento. Es la parte espiritual. Cuando te renueva, entonces tiene más fuerza. Dice el apóstol Pablo que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día en día. ¿Cómo se renueva el creyente en el espíritu? Obedeciendo a la palabra. Vuelvo y caigo aquí. Amando, obedeciendo, sirviendo a Dios a través de la observancia de la palabra de Dios. Porque es como la constitución que Dios nos dejó para que podamos ser verdaderos adoradores. Dice que eres un adorador y que alaba, levanta las manos, pero hermano, andas en las calles que no parece evangélico. Te vas a las plazas, te vas al trabajo, andas en las calles como si no fuera evangélico. Entonces, ¿qué adoración es esa, hermano? Si esta adoración no tiene que ver solamente cuando nosotros vamos a la iglesia, sino que es más bien un estilo de vida que se vive, que no tiene características ni semejanzas a la persona que no conoce a Dios. Somos una generación santa de reyes y sacerdotes que Dios nos llamó de las tinieblas para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi alma te alaba, Jesús. En este tiempo, claro, mucha adoración, pero es de labio, hermano, es de labio. Es de labio porque la gente anda a su antojo, pero no puede violentar lo que Dios estableció para caerle en gracia a los hombres, mi amado. Por eso tenemos que ver el perfil, el caminar de la iglesia primitiva. ¿Qué tuvo que dejar esta iglesia para agradar a Dios, servirle en espíritu y en verdad? ¿Cuánta persecución tuvo que recibir? Tanto así que muchos entregaron sus vidas hasta la muerte. Pero ¿qué nosotros estamos entregando por Dios? ¿Qué estamos haciendo? Vemos una iglesia, amado, entre comillas, atrapada de manera total por las costumbres mundanas y cosas paganas que la gente practica. La iglesia tiene que tener un caminar hacia adelante. Tiene que entender que Dios nos llama a adorarle en espíritu y en verdad. El salmista dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, que el salmista, cuando dice estas palabras, lo que está diciendo es que cuando él bendecía y glorificaba a Dios, él ponía en acción todo su ser, tanto espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted va a la iglesia, se tira de rodillas, usted está poniendo su alma, su espíritu y su cuerpo en la presencia del Señor. Todo lo que hay ahí es de Dios. Si todo lo que hay ahí es de Dios, entonces tanto tu parte espiritual como tu cuerpo tienen que ser partícipes de una verdadera adoración, que es la que nos une con Dios. Ve, obviamente esta adoración no puede salirse del perfil de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que es en el nombre de Jesús, que tenemos que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Yo lo hago. Padre, te doy gracias en esta noche. Señor, mira el pastor, mira los hermanos, mira, Dios mío, el vecino, mira los compañeros de la universidad, la gente que va manejando los vehículos, los que están en su trabajo, en su labor. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Y todo en el nombre de Jesús. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y todo eso es parte de nuestra adoración. ¿Lo ve? Porque es un estilo de vida, vuelvo y repito, que te une a Dios, te caracteriza y te identifica con Dios. El apóstol Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 2,
Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. Escuche bien, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que cuando Dios viene hacia ti y te da sabiduría de lo alto, tú entiendes los misterios de Dios. Y obviamente para entender estos misterios hay que tener una verdadera adoración. Porque si no se tiene una verdadera adoración hacia Dios, entonces ¿cómo va a ser evidente la obra del Espíritu Santo en el creyente si la Biblia dice que el Espíritu Santo es la verdad? Por eso que dice el Espíritu de verdad. ¿Ve? Versículo 13, 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿lo ves? El Espíritu de verdad. O sea que todos aquellos que tienen al Espíritu Santo y son guiados por Él y dominados por Él, entonces ¿qué? Hablan verdad. Por eso es que no predican el mensaje a capricho de la gente, ni lo que le gusta a la gente, ni lo que le gusta a la iglesia. Alabado sea Dios. No, se trae la palabra de verdad. Por eso es que el mensaje evangelístico, cristocéntrico, pica. Porque, claro, hoy la verdad no le daña el negocio a mucho. Aleluya. Porque el hombre por naturaleza es muy ligado y vinculado a la mentira, porque la mentira deja mucho dinero, es un negocio muy lucrativo. Si usted se pone a analizar al mundo secular, se dará cuenta que casi todo está conectado con la mentira. Por ejemplo, casi ya nada es natural. La mayoría de las cosas están alteradas, falsificadas. Y todo va en dirección, casi en su totalidad, para favorecer a unos pocos y perjudicar a unos muchos.